Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo expresar mi gran satisfacción de contar hoy en nuestro programa, fue 20 de mayo, con la presencia de un hombre al que aprecio, respeto y con el cual mantenemos una gran y sincera amistad. Me refiero al senador Eduardo Menem, por varios años presidente provisional del Senado, académico en ciencias morales y políticas, tuve el gusto de estar presente en ese acto, y muchas otras cosas, pero fundamentalmente ecuanimidad, objetividad, respeto al adversario y amor por defender los intereses de la nación. Viajero permanente, recorrió como senador de la Nación y presidente provisional en los distintos congresos que se llevaron a cabo. Y yo creo que la tarea más importante, por lo menos en mi caso también, fue fundamental. Disentimos, discrepamos, pero al final votamos en homenaje a la nación, al país y a las cosas como se hicieron, que nunca son perfectas, todos cometemos errores. La reforma de la Constitución de 1994. Yo reconozco que me opuse a la habilitación de esta reforma y hablamos muchas veces con mi querido amigo, el senador Menem, a quien saludo, a quien agradezco, y estamos refiriéndonos a un tema esencial. Primero debo reconocer que estuve en La Rioja cuando inauguraron la Casa de Todos, la casa partidaria, cuando era gobernador el doctor Carlos Menem. Y digo que con el doctor Eduardo Menem hablamos, analizamos y participamos en esa reforma del 94. El Corrientes tuvo 5 representantes sobre 9 y al final votamos. Discrepamos en algunas cosas, pero votamos. Y quiero agradecerle a Eduardo su presencia hoy en nuestro programa, donde sin duda alguna en estos 20 años casi de vigencia hemos escuchado a los que coinciden y no coinciden con nosotros. Con Eduardo tuvimos una magnífica relación tratando de disimular las pequeñas diferencias que hubo. Así que, querido Eduardo, este balance de los 40 años de democracia, yo te quiero agradecer enormemente que me brindes esta oportunidad de que podamos dialogar a través de este medio de comunicación. Muchas gracias a vos, Pocho. Gracias por brindarme esta oportunidad de que charlemos. Antes que nada, quiero reconocer 2 gestos tuyos que tienen que ver con el tema que vamos a hablar. Primero, eso que tú recordabas de la visita a La Rioja para inaugurar la sede del Partido Justicialista de La Rioja, cuando te invitó Carlos Menem, el gobernador Carlos Menem, yo creo que ese fue un gesto democrático, ¿no? Así es. Es un gesto democrático. Me parece que ese era el clima que se vivía en esa época. Y el segundo término, vos también te referiste, vos estabas en contra de todo, de parte de la Constitución, pero por tu espíritu democrático la votaste como la votaron todos los convencionales, porque en base a las reglas de la mayoría, de la democracia, que dice que la mayoría finalmente termina imponiéndose, vos respetaste el dictamen de la mayoría y la votaste. O sea que son 2 gestos muy importantes en favor de la democracia. Ahora, estamos cumpliendo 40 años de la democracia y es preciso
digamos, hacer un balance, a ver si realmente estamos viviendo un clima democrático, un Estado democrático, o si en algo se ha degradado. Yo pienso esto último, es decir, la democracia que se rescató en 1983 con la asunción del doctor Alfonsín, era una democracia electiva, porque bueno, ahí se votó y asumió Alfonsín. Y ese periodo de democracia electiva, constitucional, se prolongó, yo digo, hasta el año 2003, ¿no? Esa democracia permitió superar problemas que se plantearon en el transcurso de ese tiempo. Se superó el levantamiento de cara pintada contra Alfonsín, se superó el levantamiento de Seyneldin contra el presidente Menem, se levantó cuando se hizo la transición de Alfonsín a Menem, se levantó cuando se atravesó la crisis del 2001, ¿no? Que tuvo que elegirse, se eligieron 3 presidentes consecutivos por la Asamblea Legislativa por la renuncia de Fernando Larrúa. Quiero reconocer una cuestión, disculpame el agregado, que la única elección que hace la democracia, que hace que no sea a dedo la designación de los candidatos, fue la interna Menem, Carlos Menem, Duhalde, Cafiero de la Zona. Una auténtica interna que puso en evidencia la opinión de los afiliados. Y la otra, que yo agradezco acá públicamente, nunca quizás lo hice, es que tanto gobernadores, que era Carlos, gobernador por La Rioja, peronistas, radicales y de Neuquén y de los partidos provinciales, estaba en peligro el CFI, el Consejo Federal de Inversión. Sí. Y me votaron a mí, que representaba a una provincia. Me votaron a mí y allí intervino la gente de los distintos sectores y habló un día, a los 25 años cumplía, don Raúl Alfonsín, don Arturo Frondizi, y se resolvieron los problemas internos que tenía el Consejo Federal. Perdón. No, está muy bien, está muy bien. Otro elemento de cómo funciona la democracia se produjo con lo que tú hablabas hace un momento de la reforma constitucional de 1994. Más allá de las discrepancias, en fin, fue la única reforma constitucional legítima y democrática. ¿Por qué? Porque participaron, había 19 bloques políticos, ¿no? 19 bloques políticos, uno de los cuales era el que vos participabas. Los convencionales fueron elegidos por el voto del pueblo, y así se conformó una asamblea de 305 convencionales. El funcionamiento de la convención fue totalmente democrática, todo el mundo tuvo el derecho de hablar, de participar, de votar. Y bueno, el hecho de que se haya votado por unanimidad el 22 de agosto y jurado por todos los convencionales el 24 de agosto en el Palacio San José de Urquiza, eso revela la democracia en juego, ¿no? Ahora, yo digo, ¿por qué se pudo llevar a cabo la reforma de la Constitución? Porque había un clima de diálogo. Había un clima de diálogo, había un clima de buscar el consenso, como se buscó entre el justicialismo y el radicalismo. Y por eso se pudo hacer como una manifestación muy firme de la democracia, ¿no? Del pluralismo, de todo lo que significa el Estado democrático. En el 2003, lamentablemente,
se empezó a desvirtuar cuando Duhalde suspende las elecciones internas del Partido Justicialista, porque él sabía que esas elecciones internas iba a ganar Carlos Menem. Entonces él las suspende en forma realmente ilegal o ilegítima, porque él quería imponer un candidato que no podía salir a la interna porque sus candidatos estaban muy lejos de lo que medía Carlos Menem. Entonces, ¿qué hizo? Suspendió las elecciones internas y en un congreso decidieron sacar 3 listas, que muchos creyeron que era ley de lemas, pero no, cada uno salió por su lado, Kirchner, Carlos Menem y Rodríguez Sá. Bueno, el resultado fue el que todos conocen, asumió el gobierno Kirchner, y a partir de ahí empieza un periodo de autoritarismo. Con el pretexto de decir que había que reponer o rescatar la autoridad presidencial, pasamos de la autoridad al autoritarismo. Y empezó un gobierno que realmente empezó a degradar a la democracia, con soberbia, digamos, ataques a todos los que no estaban de acuerdo con el gobierno, se pelearon con la prensa, con el campo, con el poder judicial, creando un clima de sometimiento a la población, de situaciones, digamos, muy, muy tristes. Por ejemplo, la situación económica. El kirchnerismo, actualmente, estamos con una pobreza del 40% y una inflación del 100%, ¿no? Eso como consecuencia de políticas equivocadas y marcadas por una ideología de izquierda falsa, ¿no? Así, por ejemplo, hizo la contrarreforma. Todas las empresas que habían sido privatizadas en los 90, las volvieron a estatizar. Ahora, ¿qué pasó? Esas empresas se privatizaron porque no funcionaban bien, porque daban pérdidas económicas, y además no prestaban el servicio que debían prestar. Ahora, en esa contrarreforma por las privatizaciones, ¿qué pasó? La hicieron con un procedimiento viciado, un procedimiento grosero, al punto tal que las empresas que habían sido privatizadas hicieron juicio contra el Estado. Y nos costó miles de millones de dólares. Acuérdense cuando Kicillof decía que no iba a pagar nada, qué sé yo. Bueno, terminaron pagando todo y, digamos, afectando los fondos de los argentinos, ¿no? Por equivocaciones, la grosería en las privatizaciones. Bueno, ahora tenemos un montón de juicios por eso. Otra contrarreforma que hicieron fue quitarle la independencia al Banco Central. ¿Por qué se la quitaron? Que lo habíamos establecido en la ley en los 90. ¿Por qué? Para poder usar los fondos del Banco Central para hacer frente a los gastos que subieron en forma abrupta en la época de Alfonsín, en la época de Kirchner. Entonces, esas dos contrarreformas fueron muy importantes, muy importantes desde el punto de vista de cómo influyeron en la democracia, ¿no? Porque es lógico, la democracia significa calidad de vida, es un sistema de gobierno y un sistema de vida. Ahora, a raíz de estos graves errores, ¿no? Inclusive para disimular la inflación que había empezado a subir, hicieron trampas con el INDEC. O sea, falsearon los números del INDEC.
para demostrar que no había pobreza, decían que y dejaron de publicar los datos de la pobreza porque decían que era estigmatizante hablar de pobres, ¿no? Bueno, a raíz de esa falsificación de los datos del INDEC, también ahora tenemos un montón de juicios porque los tenedores de bono, había tenedores de bono que se ajustaban de acuerdo al INDEC. Entonces demostraron que habían falseado y bueno, ahora tenemos también juicios por eso. Ahora, de esa forma creamos una situación muy, muy difícil, empezó a subir la pobreza y empezaron con el tema de los planes sociales. Realmente los había empezado Dualde, pero acá se multiplicaron, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? La inflación hace que la gente sufra en su salario, en las jubilaciones, y entraron a funcionar los planes sociales. Planes sociales que son verdaderas limosnas que dan a la gente. O sea, el gobierno se ha convertido en una fábrica de pobres, ¿no? Y los mantiene con los planes sociales para tenerlos como rehenes, ¿no? Rehenes para las elecciones. Y entonces eso significa también desvirtuar la democracia. En lo político, también hay Los partidos, ¿no, Eduardo? Hemos decaído los Pero partidos. totalmente. Cuando hay un presidente, el estudio, el análisis, el proyecto del país, no tenemos. Nada. Ellos reconocieron, el presidente reconoció que no tenían plan de gobierno. ¿Cómo se va a avanzar un país si no tiene plan de gobierno? Además de todo lo que he relatado, se elige a un presidente en el año 2019, se elige a un presidente que es prácticamente una figura decorativa. Peor todavía, una figura sometida a los caprichos de la vicepresidenta, que es la que tiene el poder real. Y entonces, ¿qué pasa? Se ha degradado el poder ejecutivo, ¿no? Porque el propio presidente ha reconocido que no se habla con algunos ministros que fueron puestos por la vicepresidenta, como el ministro del Interior, por ejemplo. Y no lo saca por temor a las represalias. Entonces, el poder se ha trasladado de la presidencia a la vicepresidencia, trastornando el sistema político, ¿no? Además, la vicepresidenta ejerce el poder en forma abusiva, arbitraria, y ha perjudicado la vigencia de la democracia, ¿no? ¿Qué otra cosa? El Parlamento, otro de los poderes del Estado. Eso te iba a decir. Bueno, el Parlamento no funciona como funcionaba en el tiempo en que compartimos el Senado. El Parlamento sesiona mal, sesiona poco, es perezoso, sanciona leyes ridículas, o sea, se ha perdido, porque no se reúnen además. El Senado se reunió ayer después de 5 meses que estuvo parado. Entonces eso... Eduardo, ¿sabes cuántas leyes se aprobaron en la última etapa del Congreso? 36 leyes. Bueno. Fíjate si comparamos la etapa más floja, más lamentable, con toda la gente que existe. No sé qué van a hacer. Yo no quiero criticar personalmente, pero a uno le duele. Y sobre todo cuando creo que vos y yo no tenemos aspiraciones de cargos públicos que podemos hablar con total autoridad. Totalmente. Y tenemos más que autoridad, con sinceridad y con convicción, que queremos que al país le vaya bien. Bueno, además de las escasas leyes que tú dices, son de mala calidad. Hay una mala calidad legislativa, y si vos ves las leyes, algunas son ridículas, ¿no? Además, han agarrado la costumbre, no hacen sesiones ordinarias,
son sesiones especiales, todas son especiales. Entonces, ¿por qué las hacen especiales? A propósito, para poder sancionar, realizar sanciones que necesitan mayorías calificadas y que según la teoría de ellos, cuando es sesión especial no necesita esas mayorías. Es ridículo, bueno, pero lo siguen haciendo. Esta última reunión que hicieron el diputado fue una sesión especial. Entonces, ¿para qué están las sesiones ordinarias? Bueno, ahora. Y voy a destacar la actitud tuya para conmigo. ¿Vos te acordás que yo me opuse al incremento del número de miembros de la Corte? Sí. Que otro de los poderes del Estado y un poder fundamental en este momento. Bueno, a eso me quiero referir ahora. Yo te dejo, pero vos entendiste la cosa, saliste de tu presidencia provisional y te sentaste en la banca. Sí. Y coincidimos en muchas cosas cuando planteamos. Muchísimas cosas, en muchísimas cosas. Ahora, la democracia también está afectada por que se ha atentado contra el principio de división de los poderes del Estado. Es un principio republicano. El Poder Ejecutivo, además de esas arenas movedizas que está el presidente, ha empezado desde hace tiempo un ataque frontal contra el Poder Judicial, ¿no? La causa principal es por la situación judicial de la vicepresidenta. Entonces, como el Poder Judicial falló en contra, está condenada, yo no digo si la condena está bien o mal, eso es tema del Poder Judicial. Pero a raíz de eso empezaron los ataques contra el Poder Judicial, contra la Corte, y además manejándose de esta forma. La vicepresidenta, cuando estaba allá por el año 2006, me parece, bajó más adelante, bajó el número de miembros de la Corte. Nuestro gobierno lo había elevado a 9. Cristina Kirchner la bajó a 5, ¿no? Y ahora hay 4. Bueno, hay 4, con el agravante, que hace un año que hay 4, con el agravante de que han presentado un proyecto para subir a 25 el número de miembros. Eso es una locura. Eso revela la locura en que están para causar daño. Yo no le veo otro. Yo creo que una persona de sentido común no haría semejante. O sea, que ahora la Corte funciona con 4 y bastaría con 3 votos para tomar decisiones muy importantes. Entonces eso también atenta contra el funcionamiento de la República, contra el funcionamiento democrático, ¿no? Un ataque por la prensa, ha presentado proyectos, o sea, en este momento, Pocho, el 30% de los cargos judiciales está vacante, el 30%. Y hay pliegos presentados, hay pliegos elevados por el Consejo de Magistratura, no los nombran, ¿no? Entonces, no solo no nombran esos, sino que además, en el proyecto de reforma judicial, lo han llevado han duplicado prácticamente la cantidad de jueces, ¿no? Cuando no terminan de cubrir las vacantes que hay ahora. O sea, pero algunos que tienen ahí los altos cargos se acuerdan de mucha gente allegada para ponerla en función administrativa. Por supuesto, por supuesto. Ahora, el tema es que esa campaña mediática, en fin, lo debilita, lo pone en jaque, ¿no? El gobernador de La Rioja puso en la vereda de la Casa de Gobierno las fotos de los integrantes de la Corte, criticándolos, en la calle, en la vereda de la Casa de Gobierno. Eso es porque el abuso del poder de los kirchneristas son autoritarios y además tienen gérmenes de violencia. Ahora, el sistema electoral también se ha desvirtuado. Las provincias
Han vuelto algunas siguen con la ley de Lema, otras han vuelto a implantar la ley de Lemas, y eso es realmente antidemocrático. ¿Cómo va? Vos lo votás a Juan para que salga elegido Pedro. O sea que eso, y la nación, el poder ejecutivo de la nación se niega a implantar el sistema de boleta única, que sería el más democrático, ¿no? El más barato, evita además que la gente tenga, ahora como están armadas las cosas, que las provincias hacen el desdoblamiento de las elecciones, los gobernadores han desdoblado, hay 17 provincias que desdoblan las elecciones, porque algunos no quieren cargar con el peso Querido Eduardo, en mi provincia hay varios números de boletas, te perdés en el cuarto oscuro. Claro. Entonces, por eso, yo creo que lo que hay que hacer de una vez por todas, esta es mi opinión personal, y te digo que vos cierres, que tenemos que pensar que somos argentinos y queremos hacer las cosas como corresponde. Claro. Te agradezco enormemente. Un abrazo grande y estamos en contacto. Muchas gracias, Pocho. Gracias por el espacio que me das. Muchas gracias. Un abrazo grande, Eduardo, querido. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Llegamos sin tiempo y agradezco profundamente a mi querido amigo, el doctor Eduardo Menem, ex presidente provisional de la Nación, presidente de la Convención Constituyente, y me despido hasta el próximo programa, si Dios quiere.